Esta noche el encargado es Juan Pablo Lucumí con todo lo que tiene que ver con la agenda económica del mundo. Un saludo para ti, Juanpa, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana, hoy mejor que ayer, Ángela. Mejor que ayer. Y bueno, nosotros, pero vamos a hablar de Rusia, que no parece que está en esa tónica por las afectaciones en las gasolineras debido a un estratégico ataque de Ucrania. Cuéntanos la historia. Y es otra de las complicaciones aparte las que ha tenido de las sanciones de Europa. Se trata de un ataque a 2 refinerías de petróleo en uno de los países que pues estratégico en exportar crudo hacia todo el mundo, pero que también a nivel interno se ha visto afectado. Los ataques fueron a las refinerías de las regiones de Krasnodar y Yaroslav durante el sábado y el domingo. Ataques que han provocado escasez de combustible en algunas zonas de Rusia, con imágenes de largas filas de autos para intentar llenar sus tanques debido al racionamiento en algunas gasolineras. Como decíamos, Rusia es un importante exportador de crudo y aunque no recibe petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, ni tampoco usa esta arteria marítima como una de las principales vías para enviar su oro negro, lo cierto es que Moscú sí ha logrado beneficiarse de los altos precios del barril a nivel internacional por justamente las complicaciones de la guerra en Medio Oriente. A esta hora el barril de referencia europeo avanza un 1,6% hasta los $73, mientras que el de referencia estadounidense retrocede levemente, pero durante la jornada ganó algo de terreno hasta los $70 por barril. En el mercado estratégico siguen atentos a la escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana, a pesar del anuncio de cese de las hostilidades, y ahí vemos el panorama entonces de los precios del petróleo. Con todo este escenario, el presidente ruso reconoció que los ataques de Ucrania representan un desafío justo teniendo en cuenta que el crudo representa un importante ingreso de dinero para Rusia. Veamos, mientras este país intenta que su economía vuelva a crecer en torno a un 4% al cierre anual y mejorar también esa marca del 1% de crecimiento de PIB que alcanzó el año pasado, lo que vemos son complicaciones en torno a su nivel de la economía. Vamos a ver más sobre esta historia. Ucrania mantiene su intenso ataque con drones contra Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicó este video en Telegram, afirmando que las sanciones de largo alcance de Kiev alcanzaron 2 refinerías de petróleo. Nuestros guerreros comenzaron el día de la Constitución de Ucrania con gran precisión. Anoche, nuestras sanciones de largo alcance impactaron 2 refinerías de petróleo en Rusia. Continuamos con nuestras operaciones que debilitan la capacidad de Rusia para librar esta guerra. Cada una de nuestras sanciones de largo alcance significa menos recursos al servicio de la máquina de guerra de Rusia y un paso más hacia la paz. El presidente ruso Vladimir Putin prometió el domingo garantizar la seguridad y la inviolabilidad de las fronteras y reconoció que Rusia atravesaba un periodo difícil. Sin duda superamos todos los desafíos que enfrentamos hoy, incluidos los ataques terroristas contra nuestro territorio e infraestructura. Putin se reunió con altos funcionarios del gobierno y ejecutivos del sector energético para discutir medidas que garanticen un suministro estable de combustible en toda Rusia, en medio de la persistente escasez de combustible y las largas filas en las gasolineras. Crimea, anexionada por Rusia, declaró el estado de emergencia el viernes ante la escasez y los cortes de electricidad provocados por los ataques aéreos ucranianos. Kiev afirma que sus ataques son una justa represalia por los bombardeos casi diarios de Rusia contra civiles ucranianos e infraestructura energética desde la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. Los ataques rusos con drones y misiles contra Ucrania continúan. Las autoridades ucranianas informaron el domingo de varias muertes en la ciudad de Zaporilla, en el sur de Ucrania, tras un bombardeo ruso. Bueno, eso por el lado de Ucrania y de Rusia, pero también tienes noticias de América Latina, que además hemos llevado en los informativos, y es Bolivia, que adoptó un tipo de cambio flexible. Es una noticia fuerte, pero que además debería estar acompañada por otras decisiones que también podrían apuntalar la economía. Se trata de un intento de liberar el precio del dólar que había mantenido fijo durante 15 años en este escenario. Se vendía de forma estática en 6,96 bolivianos y se compraba en 6,86. Este lunes las entidades oficiales propusieron iniciar este panorama de flexibilidad del dólar en un valor de 9,73 bolivianos, lo que de forma inmediata confirma una devaluación del peso frente al billete verde, pero que desde el gobierno se expone como un intento de atraer las divisas al país para aliviar una de las peores crisis de Bolivia en 4 décadas. Recordemos que la escasez de la moneda extranjera se ha llevado en los últimos años a serios desajustes fiscales y monetarios, como el fortalecimiento de un dólar paralelo
de masivo uso popular a un precio más alto que el oficial. El precio del dólar oficial se establecerá entonces de manera diaria según el promedio de las operaciones de compra bajo el libre negociación del sistema financiero, que no es otra cosa que la oferta y la demanda, evidentemente, como pues ocurre en diferentes países con la tasa representativa. Más temprano hablamos con Antonio Saravia, quien nos explicó cuál es el escenario que tenía Bolivia y cuál es el de ahora. Bueno, un fijo es un parámetro, es una convención, es un número que el Banco Central se compromete a mantener. Entonces, si entran dólares a la economía, pues el Banco Central boliviano tendría que emitir bolivianos, pesos bolivianos, para que se entienda, y entonces eso mantendría la paridad. Si hay menos dólares en la economía, pues el Banco Central tendría que recoger bolivianos para que se mantenga la paridad. Bueno, el tipo de cambio fijo ha regido en Bolivia por los últimos, como tú decías, 14, 15 años, y ahora se cambia a un tipo de cambio flexible, reconociendo que el boliviano se había devaluado, es decir, que la gente en Bolivia había perdido casi el 40% del valor de su dinero. El tipo de cambio solamente era fijo oficialmente, pero había un mercado paralelo donde la gente podía comprar dólares, pero a un precio mucho más alto. Bueno, eso venía pasando ya hace un buen tiempo, y esto solamente es el reconocimiento de que la gente ha perdido el 40% de su riqueza, es una confirmación de que eso sucede, y a partir de ahora, a partir de este lunes, empieza Bolivia con un régimen de tipo de cambio flexible, donde el precio del dólar fluctuará cada día. Bien, ¿y cuál es tu cifra del día? 245 millones de dólares que el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó desembolsar este lunes para Honduras en una nueva línea de crédito luego de haber revisado rigurosamente sus cuentas. El FMI dijo lo siguiente, cito: la economía hondureña se ha mantenido resiliente y el desempeño del programa en la cuarta y quinta revisión ha sido favorable, dinero que entre otras cosas, por ejemplo, utilizarán en parte para el tema de la infraestructura energética. Pues muchas gracias, Juan, para que tengas una feliz noche. Ha sido un placer acompañarlos. Yo me quedo con ustedes, vamos a hacer una pausa de este bloque informativo, más adelante regreso con más.